Estamos de vuelta en su programa Desde la Trinchera. El día de hoy, tal como les anunciamos hace un ratito, vamos a platicar sobre la batalla de Canas. Esta batalla de Canas es una de las victorias más grandes de todos los tiempos, yo creo, porque esta victoria, todos aquellos hombres que estudian en la escuela de armas de todas las naciones del mundo, les enseñan más que nada por el movimiento de tropas, por la derrota aplastante que les infligen a los romanos, que eran el ejército más grande del mundo, el más profesional del mundo, y los cartagineses son aquellos, pues, los que logran derrotarlos aplastantemente. O sea, más o menos el índice de intercambio es de 8-1, 9-1, o sea, les patean el trasero con toda esta fuerza de los cartagineses. Vamos a platicar rápidamente cómo es que llegamos a la batalla de Canas. Bueno, cuando Roma apenas estaba comenzando a crecer y a formarse esta república, que eventualmente se iba a convertir en un imperio, Roma no era una nación muy grande. Existían otras naciones que también eran igual de grandes o más grandes que ellos, y entre muchos de estos imperios estaban los cartagineses. Los cartagineses eran un pueblo guerrero, que se encontraban en lo que es Siria, en lo que el día de hoy es Siria, y ellos en el año de 264 al 241 a.C. comienza lo que va a ser la primera guerra púnica. Los romanos y los cartagineses se pelean para ver quiénes van a ser los que se van a quedar en territorio europeo continental, quiénes van a ser los amos y señores del territorio europeo continental. El papá de Aníbal, que se llamaba Amílcar, él es el que le toca luchar en la primera guerra púnica. Le llaman guerra púnica y no guerra cartaginesa porque los romanos les llamaban a las personas que vivían en esta zona, les decían punos. Entonces, púnica, pues así les dicen, que no se parece absolutamente nada. Entonces, comienza esta guerra la pierden los cartagineses. El papá de Aníbal fallece en un combate, pero antes de que él muera, le hace jurar a su hijo, quien era un preadolescente, le hace jurar que va a odiar y que va a ser enemigo de los romanos toda su vida. O sea, es un juramento de sangre, y esto es algo que obviamente a Aníbal jamás se le olvida. Cuando se muere Amílcar, le deja el puesto, se lo deja a su cuñado, y cuando también se muere su cuñado, Aníbal es el que se hace cargo de los ejércitos. Él es el que se vuelve el nuevo rey de los cartagineses. Los cartagineses, en este periodo, ellos ya tenían un pie puesto en Hispania, en lo que el día de hoy es España. Entonces, los cartagineses tenían el territorio español, y los romanos, pues obviamente estaban en lo que es la bota italiana y territorios más hacia el este. Cuando Aníbal se hace cargo se hace cargo del mando, él obviamente con esa premisa de que quiere destruir a los romanos, pues desde un principio él conforma a todos sus hombres para que eventualmente se preparen para hacer la guerra en contra de Roma. Es así que el primer enfrentamiento que Aníbal tiene es cuando él ataca una ciudad que se llamaba Saguntum. Saguntum era un aliado de Roma, no era una ciudad romana, simplemente era uno de sus aliados, pero ya sabemos que cuando un aliado de Roma, pues era más que nada como sus vasallos. Seguían manteniendo como que una autonomía nacional, pero pues les tenían que pagar tributo, les tenían que dar hombres, tenían que bailar al ritmo de que Roma les dijera. Y entonces cuando Aníbal ataca Saguntum, es un asedio que le toma 6 meses. Estamos hablando que estamos bastantes años antes del nacimiento de Cristo. Todas las noticias viajan con muchísima lentitud, todos los ejércitos avanzan con muchísima lentitud. Pues le toma 6 meses a Aníbal
tomar la ciudad. Y entonces los romanos mandan a un emisario. Este emisario le dice a Aníbal que o se retracta del ataque de Saguntum y se entrega a los romanos, o lo que va a pasar es que va a existir otra vez estado de guerra. A lo que Aníbal pues es lo que quería, y entonces estalla la guerra nuevamente. Sí, definitivamente Aníbal era un joven sumamente brillante que había sido educado en todas las artes y particularmente en el arte de la guerra. Y pues también Amílcar, su padre, pues era un hombre que también era brillante desde el punto de vista militar, y que bueno, finalmente pues pierden la guerra, pero Amílcar le da ese odio en contra de ese combustible, esa fuerza interna a Aníbal, y que Aníbal obviamente pues aprovecha a su favor, ¿no? Y además muchos relatos dicen que Aníbal era un hombre sumamente carismático, que era un líder nato, que sus hombres lo apreciaban y lo seguían al combate, y que pues sí tenía esa obsesión de acabar con Roma de una vez por todas. O sea, él no era nada más pues los venzo y hacemos paz, hacemos un tratado. No, él quería acabarlos definitivamente, que nunca más existiera un país llamado Roma. Sí, estamos hablando de que en estos momentos Cartago es un competidor que tiene la suficiente fuerza como para poder hacerle la guerra a Roma, y tiene muchas probabilidades de ganar. No es algo así como que el día de hoy México le dijera a Estados Unidos que quiere recuperar sus estados de Texas y de California, porque sabemos que es imposible. En estos momentos Cartago tiene toda la fuerza para poder para poder batirse por la superioridad en estos territorios. Y entonces el primer enfrentamiento, en lo que va a terminar en Canas, es en algo que se llama el lago Trasimene. Gaius Flaminus, el cónsul Gaius Flaminus, lleva a todas sus tropas al lago Trasimene, y es ahí a donde era una legión. Llegan y chocan en contra de las tropas de Aníbal. La batalla del lago Trasimene es importante, hay que mencionarla, porque es tal la violencia con la que los cartagineses y sus aliados llevan a cabo el combate en contra de los romanos, los encierran y los empujan hacia el lago. Entonces los soldados romanos, con todo y armadura, se arrojan al lago. Dicen que prefieren morir ahogados que morir bajo la espada de los cartagineses. Y entonces toda una legión desaparece. Más de 8,000 hombres se mueren en el lago Trasimene, y lo que mencionan los relatos las memorias de aquellos que vieron, o que eventualmente se los cuentan a los historiadores, es que el lago estaba cubierto de cadáveres que estaban flotando, porque los legionarios romanos ya sabemos que no eran amateurs. Eran los soldados profesionales y eran el mejor ejército de sus tiempos, y sin embargo decidieron aventarse al agua y morir ahogados y no tener que combatir contra los cartagineses. Poco a poco las tropas de Aníbal comienzan a avanzar. Él lo que quería era llegar a territorio romano, a territorio metropolitano romano, para de ahí obligarlos a una batalla decisiva. ¿Qué es lo que sucede? El camino más directo para llegar de España o de Hispania a Roma, pues es en el mar. O sea, pasas el Mediterráneo y llegas de inmediato. Pero la flota romana era muy fuerte. O sea, no tenían un rival como para poder que los cartagineses se pudieran aventar a un duelo en los mares. Es así que lo que Aníbal les dice a todos su ejército, que él tenía un ejército de alrededor de 100,000 hombres, les dice: ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es que vamos a cruzar los Alpes, y lo que vamos a hacer es que vamos a saltar esta frontera que todos piensan que es infranqueable, y de ahí vamos a pasar hacia el otro lado. Sus hombres, sus generales, sus comandantes, entre los que se hallaban sus hermanos, pues en un principio le dicen que no es una buena idea. Definitivamente no es una buena idea, porque los cartagineses son hombres que viven en tierras más cálidas. No son hombres que estén acostumbrados a la nieve, no son hombres que estén acostumbrados al frío, a la altura. Obviamente el alimento, para alimentar a 100,000 personas, pues necesitas algo bastante. Y sin embargo, la opinión de Aníbal prevalece, y entonces este ejército de Cartago se dirige para cruzar los Alpes para poder llegar en contra de los romanos. Cuando este movimiento sucede, obviamente despierta la alarma
de los romanos. Los romanos lo que hacen es nombrar a 2 regentes, a 2 hombres que se iban a hacer cargo de la situación de peligro en la que se hallaba Roma. Estos 2 hombres tenían un mandato de solamente 1 año. Estamos hablando de que es la República. Todavía no existía un hombre fuerte que hiciera prevalecer su opinión. Los periodos eran de 1 año. Dicen que todos los cónsules tenían que haber servido obligatoriamente en el ejército, pero como en realidad no habían tenido un enemigo fuerte al que batir, los cónsules de estos tiempos no son hombres tan experimentados militarmente. O sea, no son aquellos que pelearon en contra de los germanos, no son aquellos que pelearon en contra de los galos. Ellos viven más o menos así como que en tiempos relativamente tranquilos. Entonces, estos cónsules pues no son los generales más aptos que podría o que en algún momento llegaron a tener los romanos. El camino de Aníbal a través de los Alpes es un camino que les cuesta muchísimo. Dicen que cuando llegan a su punto más álgido se les mueren 1000 personas por día. Existe una historia que es de las más relevantes, que cuando ellos van cruzando con los Alpes, que aparte llevaban 37 elefantes, independientemente de su caballería y de su infantería, llevaban 37 elefantes, llega el momento en el que topan contra un muro de piedra, contra una parte de la montaña sobre el camino. Y entonces lo que hace Aníbal es que les dice, ¿saben qué? Prendan una fogata a las bases de toda esta piedra y dejen que se consuma todo el fuego. Cuando esté al punto más caliente, dice, tráiganse el vino y échenselo. ¿Qué es lo que sucede? Por el cambio de temperatura, las piedras explotan y es así que se abre el camino y los cartagineses logran pasar este bloqueo, esta situación que les estaba impidiendo el continuar su camino, para que eventualmente crucen y llegan al otro lado de las montañas. Obviamente cuando ellos llegan al otro lado de las montañas no son el mismo número que ellos habían sido en un inicio. Se mueren la mitad, entre la mitad y 3/4 partes de los que salieron de allá de Hispania. Llegan del otro lado pues alrededor de 30 o 40 mil hombres. La idea de Aníbal es que llegaba y que lo que iba a hacer es buscar aliados entre aquellos pueblos que eran en primera enemigos de Roma o que eran aliados de Roma pero que querían quitarse del yugo romano. Y es así que conforme cruza los Alpes, nuevamente logra conformar un ejército que es considerable. Pero obviamente los romanos no se quedaron pues, con las manos cruzadas. Los romanos, al saber qué es lo que está pasando, se imaginan que lo que va a hacer Aníbal es cruzar los Alpes, pues lo que hacen es enviar a 8 legiones. 8 legiones que eran alrededor de 80,000 hombres combatientes romanos para hacerles frente. Vamos a pasar un pequeño corte porque ya nos lo están pidiendo. Regresamos.